Harrison Wells se asomó a la ventana panorámica de su ático, en la planta 38, y contempló Múnich. La ciudad ya se estaba despertando, a pesar de lo temprano de la hora. Los primeros rayos de sol coloreaban los edificios con tonos dorados, pero Harrison no reparaba en la belleza. Sus ojos estaban fijos en la distancia, sus pensamientos vagando en algún lugar lejano. A sus 52 años, Wells había conseguido todo lo que un hombre puede soñar. Había construido un imperio financiero. Su fortuna ascendía a miles de millones y su nombre era muy conocido en los círculos empresariales de toda Europa. Pero ahora, de pie en su apartamento de 15 millones de euros, Harrison no sentía más que vacío y decepción. Se alejó lentamente de la ventana y se dirigió al bar. Se sirvió un whisky, bebió un sorbo e hizo una mueca. El alcohol le quemaba la garganta, pero no podía ahuyentar la amargura que se había instalado en su alma. En los últimos años, Harrison había estado pensando cada vez más a menudo que el mundo que le rodeaba estaba podrido hasta la médula. La gente con la que trataba le parecía codiciosa y sin escrúpulos. Todos querían sacar tajada, sin miramientos morales ni éticos. Incluso la caridad, a la que Wells se dedicaba para tranquilizar su conciencia, se convirtió en una farsa. Detrás de las bellas palabras sobre la ayuda a los necesitados, se ocultaban el fraude financiero y el blanqueo de dinero. Harrison se hundió pesadamente en el sillón de cuero y cerró los ojos. Los acontecimientos de la semana pasada resurgieron en su mente. Su mejor amigo y socio Michael Donovan se había visto envuelto en un gran escándalo. Utilizó información privilegiada para especular con acciones, estafando a miles de pequeños inversores. Cuando la estafa salió a la luz, Michael intentó culpar de todo a Harrison. Solo las grandes conexiones y los mejores abogados salvaron a Wells de la cárcel. Esta traición fue la gota que colmó el vaso. Harrison perdió por completo la fe en la gente. Le parecía que todos a su alrededor solo esperaban el momento de engañar, traicionar, robar. ¿No queda gente honesta en el mundo? ¿Acaso el dinero eclipsaba todos los principios morales? Wells abrió los ojos y miró la caja fuerte que había en un rincón de la habitación. Había varios millones de euros en efectivo, para emergencias. De repente, un plan empezó a formarse en la mente de Harrison. ¿Y si organizamos un experimento? Para comprobar lo corrupta que es realmente la gente, averiguar si una persona normal puede resistir la tentación del dinero fácil. Wells se levantó bruscamente y se paseó por la habitación. La idea se apoderó de él por completo. Se imaginó dejando una maleta llena de dinero en la calle. Cámaras ocultas grabarían las reacciones de los transeúntes. Probablemente alguien intentaría malversarlo, pero ¿quizás habría quien hiciera lo honorable? Harrison sentía que la emoción crecía en su interior. Por primera vez en mucho tiempo sintió una oleada de energía y entusiasmo. Estaba impaciente por empezar a hacer realidad lo que había planeado. Wells se dirigió a su escritorio y encendió el ordenador. Abrió el buzón y escribió rápidamente un mensaje para su ayudante. Lucas, cancela todas las reuniones de la semana que viene. Tengo un proyecto urgente que requiere una inmersión total. Discutiremos los detalles en persona. Nos vemos en la oficina dentro de una hora. Tras enviar el correo electrónico, Harrison se dirigió al vestuario. Decidió abandonar su habitual traje de negocios. Hoy iba a perderse entre la multitud de ciudadanos corrientes. Se puso unos vaqueros y una camisa sencilla y echó un último vistazo a su lujoso apartamento. Quizás este experimento cambiaría su vida. Tal vez encontraría por fin las respuestas a las preguntas que le atormentaban. Al descender al garaje subterráneo, Harrison se puso al volante de un Volkswagen anodino. Era un coche que guardaba para ocasionales viajes de incógnito por la ciudad. Al salir a la calle, Wells se unió a la corriente de coches que se dirigían al centro de negocios de Múnich. De camino, repasó mentalmente los detalles del próximo experimento. El lugar debía elegirse con cuidado. Tal vez una intersección concurrida o una estación de metro. Tendría que haber cámaras de videovigilancia y personas que grabaran lo que ocurría. Y una maleta. Espaciosa, pero no demasiado llamativa. Aparcó frente al edificio donde se encontraba la oficina principal de su empresa y Harrison se apresuró hacia los ascensores.
El guardia de la entrada enarcó las cejas sorprendido al no reconocer a su jefe vestido de paisano. Pero Wells se limitó a hacerle un gesto para que se marchara. Lucas, su asistente personal y quizá la única persona en la que Harrison aún confiaba, le esperaba en el despacho. El joven parecía preocupado. «Señor Wells, ¿pasa algo?», preguntó, mirando a su alrededor ante el aspecto desacostumbrado de su superior. Harrison se acomodó en una silla e indicó a Lucas que se sentara. «No pasa nada», respondió. «Es que he tenido una idea que podría cambiar mi forma de ver el mundo, y necesito tu ayuda para hacerla realidad». Wells pasó la hora siguiente explicando su plan. Lucas escuchó en silencio, solo de vez en cuando tomando notas en su cuaderno. Cuando Harrison terminó, el ayudante permaneció un rato en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. «¿Está seguro de que quiere hacer esto, señor?», preguntó finalmente. «Es bastante arriesgado. Si la información llega a la prensa...». «Ya me he decidido», le interrumpió Wells. «El riesgo merece la pena. Necesito descubrir la verdad sobre la gente, para entender de lo que son capaces». Lucas asintió. Llevaba mucho tiempo trabajando para Harrison y sabía que una vez que el jefe se decidía por algo, no cambiaba de opinión. «Muy bien, señor. ¿Por dónde empezamos?» «Primero necesitamos una maleta», respondió Wells. «La más ordinaria que se pueda comprar en cualquier tienda, y 1.000.000 de euros en efectivo». Lucas volvió a asentir y tomó nota en su cuaderno. «Luego tenemos que elegir un lugar», continuó Harrison. «Estoy pensando en una intersección concurrida del centro de la ciudad, una por la que pase mucha gente diferente». «Puedo preparar una lista de opciones», se ofreció el ayudante. «Estupendo. Y también necesitaremos un equipo, personas que vigilen y registren todo lo que ocurra. Pero nadie debe saber el verdadero propósito del experimento. Pensad en algún tipo de tapadera, digamos, como filmar un reality show». Lucas siguió tomando notas, con el rostro concentrado. «¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos, señor?». Harrison dudó. Quería empezar cuanto antes, pero se dio cuenta de que las prisas podían arruinarlo todo. «Intentemos que sea una semana», dijo finalmente. «Eso debería bastar para todos los preparativos». «Entendido, señor. Me pondré a ello ahora mismo». Lucas se levantó, dispuesto a ponerse manos a la obra, pero Harrison le detuvo. «Una cosa más, Lucas. Esto tiene que quedar estrictamente entre nosotros. Nadie, ni dentro ni fuera de la empresa, debe saber de mi participación en este experimento. ¿Me entiendes?». «Por supuesto, señor Wells. Puede contar conmigo». Cuando el ayudante hubo salido, Harrison se acercó de nuevo a la ventana. Abajo se veía la bulliciosa vida de la gran ciudad. Miles de personas se apresuraban a ocuparse de sus asuntos, sin saber que muy pronto serían sometidas a una prueba de honradez. Wells sintió una extraña excitación. Por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito, algo en lo que podía sumergirse, aunque se trataba de un plan arriesgado, quizá incluso descabellado. Pero Harrison estaba dispuesto a todo para averiguar la verdad sobre la gente, para ver si aún quedaba gente en este mundo en la que se pudiera confiar. No sabía a dónde le llevaría este experimento. Tal vez se llevaría una amarga decepción. O tal vez descubriría algo nuevo que le haría reconsiderar su visión de la vida. En cualquier caso, no había vuelta atrás. El mecanismo se había puesto en marcha, y muy pronto aparecería en las calles de Múnich una maleta que cambiaría la vida de muchas personas. Harrison Wells estaba listo para comenzar su juego. Un juego en el que lo que estaba en juego era la fe en la humanidad. Durante los días siguientes, Harrison Wells estuvo completamente inmerso en la preparación de su experimento. Prácticamente no salió de la oficina, trabajando codo con Lucas en cada detalle del evento que se avecinaba. Al atardecer del cuarto día, Harrison estaba sentado en su escritorio, revisando una lista de posibles ubicaciones para el experimento. Lucas acababa de marcharse, dejando a su jefe a solas con sus pensamientos. Wells se recostó en la silla y se frotó los ojos cansados. Su mirada se posó en una vieja fotografía enmarcada en el borde de su escritorio. Mostraba a un joven Harrison con su padre cerca de su antigua casa en los suburbios de Múnich. Los recuerdos le invadieron de repente, haciéndole retroceder 30 años.
Harrison tenía 22 años y acababa de licenciarse en Economía y Finanzas. Su padre, un simple obrero en una fábrica de automóviles, estaba orgulloso de su hijo, pero no entendía su deseo de tener más dinero. ¿Para qué necesitas todo esto, hijo?, le preguntaba cuando Harrison le hablaba de sus ambiciosos planes. Tenemos un techo y comida en la mesa. ¿No es suficiente para ser feliz? Pero el joven Harrison anhelaba más. Soñaba con salir del barrio obrero, con demostrar a todo el mundo que podía llegar a lo más alto, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. El primer paso en el camino hacia el éxito fue el más difícil. Nadie quería contratar a un ambicioso licenciado sin experiencia. Harrison aporreó las puertas de bancos y empresas de inversión, pero fue rechazado en todas partes. Desesperado, dio un paso desesperado. Tras falsificar cartas de recomendación y adornar su currículum, Wells consiguió por fin un trabajo como analista junior en una pequeña empresa de inversiones. Este engaño le pesaba en la conciencia, pero Harrison se convenció de que el fin justifica los medios. Trabajó como un poseso, intentando demostrar su valía y ahogar su sentimiento de culpa. Su diligencia no pasó desapercibida. Al cabo de un año, Harrison fue ascendido a analista principal. Y 2 años después, se convirtió en el directivo más joven de la historia de la empresa. Fue entonces cuando Wells conoció a Victoria, una chica brillante y ambiciosa de familia adinerada. Ella quedó impresionada por su inteligencia y determinación. Harrison se enamoró sin remisión. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses más tarde se comprometieron. Parecía que por fin la vida se formaba exactamente como Harrison soñaba. Pero el destino le preparaba un golpe cruel. El teléfono sonó, sacando a Wells de sus recuerdos. Era Lucas. «Señor Wells, disculpe la tardanza». La voz del asistente sonaba agitada. «Tengo noticias sobre la ubicación del experimento». Harrison sacudió la cabeza, volviendo a la realidad. «Te escucho, Lucas». «Creo que hemos encontrado el lugar perfecto. La Plaza Marienplatz, en pleno centro de la ciudad. Siempre hay mucha gente allí, tanto turistas como lugareños. Además, hay varios lugares convenientes para colocar cámaras ocultas». Wells se lo pensó un momento. Marienplatz es el corazón de la ciudad vieja, con el majestuoso ayuntamiento nuevo y las famosas campanadas. El lugar donde se cruzan todos los ámbitos de la vida. «Suena bien», dijo finalmente. «¿Qué otras opciones tenemos?» «También hemos considerado la zona de la estación de tren y el jardín inglés, pero Marienplatz parece la opción más adecuada». Harrison asintió, aunque Lucas no podía verle. «Muy bien, paremos en Marienplatz. Mañana iremos en coche y lo comprobaremos todo in situ». «Entendido, señor. Una cosa más». Lucas dudó. «Sobre la maleta del dinero. ¿Estás seguro de que quieres usar euros de verdad? Quizá tenga sentido sustituirlos por una falsificación». Wells frunció el ceño. «No, Lucas. Nada de falsificaciones. Todo tiene que ser real. Si no, todo el experimento pierde su sentido». «Pero es muy arriesgado, señor. Si algo sale mal...» «Ya me he decidido», replicó Harrison. «Usaremos dinero real. Fin de la discusión». Tras un breve silencio, Lucas suspiró. «De acuerdo, señor Wells. Lo que usted diga. Le veré mañana por la mañana». Harrison colgó el teléfono y volvió a reclinarse en su silla. Su mirada se posó de nuevo en la vieja fotografía. Recordó cómo había reaccionado su padre ante la noticia de su compromiso con Victoria. En lugar de alegría, en el rostro del anciano se leía preocupación. «Hijo, ¿estás seguro de que esto es exactamente lo que quieres?», le preguntó entonces. «Esa chica es de otro mundo, es demasiado diferente». Pero Harrison no quería escuchar. Estaba seguro de que por fin había encontrado su felicidad, que solo un poco más y formaría parte del brillante mundo con el que siempre había soñado. La realidad resultó ser mucho más brutal. Wells sacudió la cabeza, ahuyentando los recuerdos inoportunos. No era el momento de lamentar el pasado. Tenía un trabajo que requería toda su concentración. Abrió el portátil y empezó a revisar los documentos que Lucas había preparado. Una lista del equipo necesario, una tabla de costes, un plan para el alojamiento de los observadores,
Harrison se sumergió en su trabajo, tratando de no pensar en lo que podría haber sido si hubiera elegido un camino diferente. Ahora todos sus pensamientos se centraban en el próximo experimento. Mañana, él y Lucas irían a Marienplatz para elegir el lugar perfecto para la maleta. Y pasado mañana comenzaría la instalación de las cámaras ocultas. Wells sentía la emoción crecer en su interior. Muy pronto sabría la verdad sobre los humanos. Averiguaría si podían resistir la tentación del dinero fácil. Y tal vez este experimento le ayudaría a comprenderse a sí mismo. A ver en qué se había equivocado, pasando de idealista a multimillonario cínico, desilusionado con la humanidad. Harrison sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. No era el momento de hacer examen de conciencia. Tenía un trabajo que hacer. Dio un sorbo a su café frío y volvió a estudiar los documentos. Iba a ser una larga noche por delante. La madrugada en Múnich recibió a Harrison, Wells y Lucas con un viento gélido y una llovizna. Llegaron a Marienplatz mucho antes de que la plaza empezara a llenarse de la multitud habitual de turistas y lugareños. Harrison, vestido con un discreto abrigo gris, caminó lentamente por la plaza, escrutando cada rincón. Lucas le siguió, tomando notas en su portapapeles. ¿Dónde crees que estaría mejor colocada la maleta?, preguntó Wells, deteniéndose cerca de la fuente de Fischbrunnen. Lucas miró alrededor de la plaza. Probablemente por allí, señaló un lugar no muy lejos de la entrada subterránea. Es un lugar muy concurrido por donde pasa mucha gente, y tendremos una buena vista desde varios puntos. Harrison asintió. De acuerdo. Bien. Ahora tenemos que decidir dónde colocar los observadores y las cámaras. Pasaron la siguiente hora examinando posibles puntos de observación. Wells insistió en que todo fuera perfecto. Nada debía interferir en la pureza del experimento. Una vez acordados los detalles principales, Harrison sugirió que tomaran un café en una pequeña cafetería situada en la esquina de la plaza. Había una gran vista del lugar donde se dejaría la maleta. Sentado a la mesa y observando la ciudad despierta, Wells sintió de pronto una extraña excitación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadera excitación. «Sabes, Lucas», dijo, dando un sorbo a su espresso caliente, «creo que este experimento podría cambiar muchas cosas. No solo mi visión de los humanos, sino también...». No terminó la frase, al ver que pasaba una mujer. Parecía demacrada y cansada, empujando un carrito con algunas pertenencias delante. Sin hogar, se dio cuenta Harrison. «¿Señor?» Lucas miró inquisitivamente a su jefe. Wells negó con la cabeza, volviendo a la realidad. Nada, solo una idea. En ese momento, una joven camarera se acercó a su mesa. «Si me disculpan, caballeros, ¿desean algo más?» Harrison miró a la chica. En la etiqueta ponía Sophie. No tendría más de 25 años, pero en sus ojos se leía el cansancio de alguien que trabaja duro por poco dinero. «No, gracias», respondió Wells. Pero luego, en un impulso repentino, añadió. «En realidad sí. ¿Podría traer otros 2 cafés y 2 sándwiches, por favor?» Sofía asintió y se marchó. Lucas miró sorprendido a su jefe. «Acabamos de desayunar, señor». Harrison sonrió. «No es para nosotros». Cuando la camarera volvió con el pedido, Wells le pidió que llevara el café y los bocadillos a una indigente que estaba sentada en un banco cercano. Sophie enarcó las cejas, sorprendida, pero no dijo nada. Llevó la comida a la mujer, que al principio se negó, pero luego aceptó entre lágrimas el inesperado regalo. Lucas observa la escena con interés. «No esperaba eso de usted, señor», dijo cuando Sophie regresó a la mesa. Harrison se encogió de hombros. «A veces es bueno recordar que el mundo no es blanco o negro, Lucas. Todos somos buenos y malos». Sacó un billete de 100 euros del bolsillo y lo colocó debajo de su taza. «Vamos, aún nos queda mucho trabajo por hacer». Al salir del café, Wells miró a Sophie una vez más. La chica acababa de descubrir la generosa propina y miraba a Harrison con asombro y gratitud. «Me pregunto», pensó Wells, «¿qué haría ella si encontrara una maleta con 1.000.000 de euros dentro?» Saliendo a la plaza, él y Lucas recorrieron una vez más los puntos marcados. Harrison estaba satisfecho. El lugar parecía perfecto para el experimento. «Bien, pasemos a la siguiente fase», le dijo a Lucas. «Tenemos que preparar un equipo de observadores y colocar las cámaras.
Y no te olvides de la maleta. Tiene que parecer corriente, pero lo bastante cara como para llamar la atención. Lucas asintió, tomando notas en su portapapeles. ¿Cuánto tiempo piensa realizar el experimento, señor? Harrison vaciló. Empezaremos con un día. Si los resultados son interesantes, quizá lo repitamos en otros lugares. Se dirigieron a un coche aparcado en las inmediaciones. Wells sentía la emoción crecer en su interior. Muy pronto comenzaría su experimento y por fin sabría la verdad sobre los humanos. Pero en algún lugar de su mente se estaba gestando una duda. ¿Y si los resultados le sorprendían? ¿Y si los humanos resultaban ser mejores de lo que había pensado todos estos años? Harrison apartó esos pensamientos. No era el momento de dudar. Tenía un trabajo que hacer. Y lo haría, costase lo que costase. Al subir al coche, Wells echó un último vistazo a Marienplatz. Pronto esta plaza sería el escenario de su insólito experimento. Y quién sabe, tal vez aquí comenzaría un nuevo capítulo de su vida. «Vamos, Lucas», dijo. «Tenemos mucho trabajo que hacer». El coche se puso en marcha, llevando a Harrison Wells hacia lo desconocido. El experimento que lo cambiaría todo estaba a punto de comenzar. La mañana era clara y cálida. Marienplatz se iba llenando de gente, turistas con cámaras, oficinistas que se apresuraban a trabajar, parejas de ancianos que paseaban tranquilamente por la plaza. Harrison Wells estaba sentado en una discreta furgoneta aparcada en un callejón cercano a la plaza. Delante de él había monitores que emitían imágenes de varias cámaras ocultas. Lucas estaba sentado a su lado, preparado para grabar todo lo que ocurría. «Todos los sistemas funcionan con normalidad», informó el técnico comprobando los últimos ajustes. Harrison asintió. «Bien, empecemos». Miró su reloj. Eran exactamente las 9 de la mañana. Hora de empezar el experimento. A la señal de Wells, un joven vestido de paisano salió del café de la esquina de la plaza. En sus manos llevaba una maleta de cuero negro. Ninguno de los transeúntes le prestó atención cuando, presuntamente tropezando, dejó caer la maleta y desapareció apresuradamente entre la multitud. La maleta quedó tirada en la acera, a pocos metros de la boca del metro. En su interior había exactamente 1.000.000 de euros en efectivo. Harrison dio un paso adelante, como si estuviera mirando los monitores. Ahora iba a empezar lo más interesante. Durante los primeros minutos no ocurrió nada. La gente pasaba de largo, sin prestar atención a la maleta. Algunos incluso pasaban por encima, apresurándose en sus quehaceres. «Increíble», dijo Wells. «Ni siquiera se dan cuenta». Pero aquí la cámara captó a un joven con unos vaqueros desgastados y una camiseta. Se detuvo, mirando la maleta con interés. Tras echar un vistazo, el tipo se acercó y la tocó cautelosamente con la punta de la bota. «Aquí está», exhaló Harrison. «El primer candidato». El joven se agachó y cogió la maleta. Estaba claramente sorprendido por su peso. Con otra mirada a su alrededor, el tipo dio un paso rápido y se alejó de la plaza. «¡Síganlo!», ordenó Wells. Una de las cámaras empezó a seguir a la figura que se alejaba, pero en cuanto el joven recorrió 50 metros, fue detenido por una anciana. Dijo algo emocionada, señalando la maleta. «Enciende el sonido de esa cámara», exigió Harrison. «No puede hacer eso, joven», llegó la voz de la anciana. «Alguien ha perdido sus cosas. Tenemos que llevarlo a la policía o a objetos perdidos». El chico parecía confuso. Dijo algo en respuesta y, para sorpresa de Wells, se dirigió a la comisaría más cercana. «Increíble», susurró Harrison. «Realmente lo está entregando a la policía». Lucas tomó notas rápidamente. «Quizá la gente es mejor de lo que pensamos, señor». Wells no contestó. Siguió de cerca los acontecimientos en los otros monitores. En las horas siguientes se produjeron muchas observaciones interesantes. Había un grupo de adolescentes que, al encontrar la maleta, montaron todo un espectáculo intentando adivinar qué había dentro. También acabaron llevándosela a la policía. Había un hombre de negocios con un traje caro que, al abrir la maleta y ver el dinero, se puso pálido y la cerró apresuradamente, dejándola donde estaba. Había una joven madre con un niño que, al ver la maleta, hizo una llamada telefónica y la policía no tardó en llegar al lugar. A última hora de la tarde, Harrison estaba asombrado. La mayoría de la gente hacía lo honesto,
intentar encontrar al propietario o ponerse en contacto con la policía. Por supuesto, había algunos que intentaban apropiarse del hallazgo, pero eran sorprendentemente pocos. «No lo entiendo», dijo Wells, reclinándose en su silla. «¿Por qué hacen esto? Después de todo, es dinero fácil, una suma enorme. ¿Por qué no lo aceptan?» Lucas miró a su jefe pensativo. «Quizá la gente no es tan mala como pensaba, señor. Quizá en su mayor parte sean honrados y decentes después de todo». Harrison negó con la cabeza. «No, tiene que haber algo más. Nos estamos perdiendo algo». En ese momento apareció una figura familiar en uno de los monitores. Era Sophie, la misma camarera de la cafetería. Acababa de terminar su turno y se dirigía a casa. Wells se inclinó hacia adelante. Sophie vio la maleta y se detuvo. Miró a su alrededor, claramente indecisa. Luego se acercó lentamente y la cogió. Harrison contuvo la respiración. ¿Qué iba a hacer? Sophie permaneció de pie unos segundos, agarrando con fuerza el asa de la maleta. Luego caminó decidida hacia la comisaría. Wells se recostó en su silla, sintiendo una extraña mezcla de emociones. La decepción luchaba con algo parecido a... ¿respeto? «Es suficiente por hoy», dijo, poniéndose de pie. «Mañana continuaremos en otro lugar». Mientras salía de la furgoneta, Harrison sintió que se le formaban pensamientos en la cabeza. Definitivamente, el experimento no había dado los resultados que él esperaba. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Se había equivocado todos estos años? Wells caminó por el Múnich vespertino, reflexionando sobre lo que había visto hoy. Quizás el mundo no era tan oscuro como él pensaba. Quizá aún quedaba algo de bondad en la gente. Pero si era así, ¿qué significaba eso para él? ¿Para todo en lo que había creído en los últimos años? Harrison se dio cuenta de que tenía más preguntas que respuestas, y estaba decidido a encontrar esas respuestas, costara lo que costara. A la mañana siguiente, Harrison Wells se levantó con la firme intención de continuar el experimento. Los resultados del primer día le habían mantenido en vilo y estaba decidido a llegar al fondo del asunto. «Lucas», dijo al entrar en el despacho, «cambia hoy la localización. Elige un lugar distinto de Marienplatz, algún barrio menos acomodado». El ayudante asintió. «Tengo una idea, señor. El barrio de Hasenbergel. Es un barrio obrero, con muchos inmigrantes y un nivel de vida inferior a la media de la ciudad». Wells tarareó con aprobación. «Excelente. Empecemos ahora mismo». 2 horas más tarde, la furgoneta del equipo ya estaba aparcada en una calle anodina de Hasenbergel. Harrison tomó asiento frente a los monitores, sintiendo que la tensión crecía en su interior. Esta vez, la maleta había sido dejada frente a una pequeña tienda de comestibles. El barrio era muy diferente del centro de la ciudad. Casas viejas, grafiti en las paredes, basura en las aceras. «Empecemos», ordenó Wells. Durante la primera hora no hubo nada interesante. La gente pasaba y echaba miradas curiosas a la maleta, pero nadie se atrevía a tocarla. Pero entonces las cámaras captaron a un grupo de adolescentes. Se detuvieron cerca del hallazgo, discutiendo animadamente sobre algo. «¡Vamos, Alex, ábrela!», sonó por los altavoces. Un chico delgado con una sudadera con capucha se acercó vacilante a la maleta. Su mano estaba a punto de tocar la cerradura cuando... «¿Qué haces ahí?», se oyó un grito amenazador. Un hombre corpulento, obviamente el dueño, salió de la tienda. Los adolescentes salieron corriendo. El hombre se acercó a la maleta, la examinó y, con un movimiento de cabeza, se la llevó al interior de la tienda. «Síguele», dijo rápidamente Harrison a Harrison Lucas. A través de las cámaras de seguridad, vieron al dueño de la tienda haciendo una llamada telefónica a alguna parte. La policía no tardó en llegar y les entregaron la maleta. Wells se recostó en su silla, decepcionado. «Otra vez lo mismo. ¿Por qué no se llevan el dinero?». El día continuó, deparando cada vez más sorpresas. Había una anciana turca que, al ver una maleta, empezó a gritar en voz alta, instando a los transeúntes a encontrar al dueño. Hubo un vagabundo que, al abrir la maleta y ver el dinero, la cerró de golpe, presa del pánico, y se marchó rápidamente. Al anochecer, Harrison se sentía completamente confuso. Incluso en este barrio pobre, la mayoría de la gente actuaba con honradez. «No lo entiendo», le dijo a Lucas. «Les damos la oportunidad de hacerse ricos, de cambiar sus vidas. ¿Por qué se niegan?».
Lucas miró a su jefe pensativo. «Quizá no sea por el dinero, señor. Quizá haya algo más importante para la gente». Wells frunció el ceño. Ese pensamiento no encajaba en su visión del mundo. Siempre había creído que el dinero era el principal motor de las acciones humanas. «No, nos estamos perdiendo algo», dijo tercamente. «Continuaremos mañana. Necesitamos más datos». Los días siguientes pasaron como una fiebre. Harrison trasladó el experimento por distintas partes de Múnich, cambiando las horas del día y las circunstancias. Observó las reacciones de la gente con atención maníaca, tratando de encontrar la confirmación de su teoría de la venalidad universal. Pero los resultados seguían siendo los mismos. Sí, había gente que intentaba malversar dinero, pero eran sorprendentemente pocos. La mayoría ignoraba el hallazgo, intentaba encontrar al propietario o acudía a la policía. Al final de la semana, Harrison estaba agotado física y emocionalmente. Se sentó en su despacho a mirar los gráficos y tablas que Lucas había compilado basándose en sus observaciones. «Esto es imposible», dijo. «Me niego a creerlo». Lucas tosió suavemente. «Señor, quizá deberíamos admitir que...» «No». Wells le cortó bruscamente. «Se nos escapa algo. Tiene que haber algo más». Se levantó y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad. Múnich vivía su vida normal, ajena al extraño experimento que estaba teniendo lugar en sus calles. «¿Sabes qué, Lucas?», Harrison dijo de repente. «Vamos a cambiar nuestro enfoque. Mañana saldré yo mismo a la calle. Quiero hablar con esta gente, entender qué les mueve». El ayudante enarcó las cejas, sorprendido. «¿Estás seguro, señor? Podría ser peligroso». Wells sonrió. ¿Peligroso? No, Lucas. Es peligroso seguir viviendo con la creencia de que todos los humanos son malos. Tengo que descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Se volvió hacia su ayudante, con el fuego de la determinación ardiendo en sus ojos. «Prepara todo lo que necesites. Mañana yo mismo participaré en este experimento». Lucas asintió, dándose cuenta de que era inútil discutir. Harrison Wells había tomado su decisión y ya nada podía detenerle. El propio Harrison, de pie junto a la ventana, sintió una extraña excitación. Por primera vez en años, estaba dispuesto a salir de su zona de confort, dispuesto a cuestionar todo aquello en lo que creía. Mañana prometía ser el comienzo de algo nuevo, y Harrison Wells estaba decidido a afrontarlo de frente. La mañana estaba fresca y brumosa. Harrison Wells estaba de pie frente al espejo de su amplio vestidor, escrutando su reflejo. En lugar de su habitual traje caro, llevaba unos vaqueros desgastados comprados en una tienda de segunda mano, una chaqueta caqui desgastada y una sencilla gorra. Parecía un hombre corriente de mediana edad que se encontraría en cualquier lugar de Múnich. «¿Todo listo, señor?». La voz de Lucas sacó a Harrison de su ensoñación. Wells se volvió hacia su ayudante. En los ojos de Lucas se leía preocupación, que intentaba ocultar tras una ecuanimidad profesional. «Sí, creo que con eso bastará», respondió Harrison, mirando a su alrededor una vez más. «Nadie sospechará que soy multimillonario». Lucas tragó saliva nervioso. «Señor, me doy cuenta de que ha tomado su decisión, pero sigo pensando que es arriesgado. ¿Quizá deberíamos limitarnos a vigilar desde la furgoneta?». Harrison negó con la cabeza. «No, Lucas. Necesito verlo todo con mis propios ojos, hablar con la gente en persona. Es la única forma de entender lo que realmente les mueve». Se acercó a una caja fuerte, empotrada en la pared, y sacó una pequeña caja. Dentro había una cámara en miniatura, tan discreta que podía confundirse fácilmente con un botón cualquiera. «¿Me ayudas a colocarla?», preguntó Wells, tendiéndole la cámara a Lucas. Mientras el ayudante colocaba cuidadosamente el dispositivo en su chaqueta, Harrison repasó una vez más su plan de acción. Dejaría una maleta con 1.000.000 de euros en un lugar concurrido y luego observaría las reacciones de la gente, estableciendo contacto con ellos bajo la apariencia de un transeúnte cualquiera. El lugar elegido para el experimento fue el Englischer Garten, un enorme parque en el centro de Múnich. Un sábado por la mañana suele estar abarrotado de gente. Familias con niños, deportistas, turistas, parejas de ancianos que disfrutan de un paseo. «Todo listo, señor», dice Lucas al terminar con la cámara. «La señal es clara, el sonido también está bien». Harrison asintió. «Bien, ya saben lo que tienen que hacer.
Mantén la distancia, pero prepárate para intervenir si algo va mal. Bajaron al garaje, donde les esperaba un Volkswagen poco llamativo. Wells se sentó al volante, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a latir en sus venas. No recordaba la última vez que había sentido tanta excitación. El trayecto hasta el jardín inglés duró unos 20 minutos. Tras aparcar cerca de la entrada principal, Harrison comprobó una vez más el contenido de su maleta. Había 1.000.000 de euros en su interior esperando a ser recogidos. «Allá vamos», dijo Wells al salir del coche. Caminó tranquilamente por las callejuelas del parque, disfrutando del aire fresco de la mañana y observando el despertar de la naturaleza. Los primeros visitantes ya habían empezado a aparecer por los alrededores. Chicas con chándales de colores brillantes, parejas de ancianos paseando a sus perros, madres jóvenes con cochecitos de bebé. Harrison eligió un banco cerca del parque infantil y se sentó, colocando la maleta a su lado. El corazón le latía con más frecuencia de lo habitual. Wells se dio cuenta de repente de cuánto tiempo hacía que no estaba en contacto tan estrecho con la gente corriente. Pasó una media hora. El parque se iba llenando poco a poco. Las risas de los niños se mezclaban con el piar de los pájaros y el susurro de las hojas. Harrison contemplaba esta escena idílica, sintiéndose extrañamente tranquilo. Finalmente, decidió que había llegado el momento de actuar. Mirando demostrativamente su reloj, Wells se levantó bruscamente, como si recordara una reunión importante. Se alejó a toda prisa, dejando atada su maleta en el banco. Tras alejarse a una distancia segura, Harrison comenzó a observar. La primera persona que se fijó en la maleta fue una joven con un cochecito de bebé. Se detuvo y miró a su alrededor, obviamente buscando al propietario. Al no encontrar a nadie, sacó su teléfono y, al parecer, llamó a la policía. Harrison decidió acercarse a ella. «Perdone, ¿qué ocurre? ¿Estás buscando a alguien?», preguntó, tratando de sonar lo más informal posible. La mujer se dio la vuelta. Tenía una cara agradable con grandes ojos marrones y una ligera mancha de pecas en la nariz. «Hola», sonrió. «Este es el asunto. Alguien dejó una maleta en el banco. Estoy pensando que tal vez la persona perdió algunas cosas importantes. Llamé a la policía. Vendrán pronto». «¿Has considerado cogerla para ti?», preguntó Wells con cautela, observando atentamente la reacción de la mujer. Ella lo miró sorprendida, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo podría? De repente hay algo muy importante para alguien ahí dentro. ¿Documentos o reliquias familiares? No, no puedes hacer eso». Harrison asintió, sintiendo que algo se estremecía en su interior. Esta reacción sincera iba en contra de todo lo que había creído durante los últimos años. «Tienes razón, por supuesto», dijo. «Es solo que hoy en día no se encuentra a menudo tanta sinceridad». La mujer sonrió. «Sabes, mi padre siempre decía, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Intento seguir esa regla». Hablaron un poco más hasta que llegó la policía. Harrison dio un paso atrás, sumido en sus pensamientos. Esta breve conversación le había hecho cuestionarse muchas de sus creencias. Wells continuó su vigilancia. El siguiente en fijarse en la maleta fue un adolescente de unos 15 años. Delgado, pelirrojo y despeinado, se acercó al banco con cautela, mirando a su alrededor con recelo. Harrison se tensó, dispuesto a intervenir. El chico tocó la maleta con cautela, pensando si abrirla o no. Pero entonces se acercó corriendo una chica, al parecer su hermana. Era un poco mayor, con el mismo pelo rojo recogido en una coleta descuidada. «Félix, ¿qué estás haciendo?», exclamó indignada, agarrando el brazo de su hermano. «Vamos, Amélie», sonrió el chico con satisfacción. «¿De repente hay algo guay ahí dentro? A lo mejor es un regalo del destino». «¿Y si hay algo peligroso ahí dentro?», replicó la hermana. «¿O solo las pertenencias personales de alguien? ¿Te gustaría que alguien rebuscara entre tus cosas?». Félix puso los ojos en blanco, pero se apartó de la maleta. «Eres tan aburrida, Amélie, siempre estropeando la diversión». «Mejor ser una pesada que una ladrona», replicó la chica. «Vámonos de aquí antes de que sospechen de nosotros». Harrison, que estaba observando esta escena, sintió que su visión del mundo se resquebrajaba de nuevo. Había esperado que los adolescentes fueran más caídos por ganancia fácil, pero la realidad volvió a sorprenderle. El día continuó.
deparando más y más sorpresas. Había un anciano que, al ver la maleta, no dudó ni un segundo y llamó inmediatamente a la policía. En estos tiempos difíciles, es mejor prevenir que curar, explicó a Harrison cuando éste le preguntó por qué lo había hecho. Había un grupo de estudiantes, 3 chicos y 2 chicas, discutiendo sobre qué hacer con el hallazgo. Wells, que fingía leer un periódico en un banco cercano, escuchaba atentamente su conversación. ¿Lo abrimos? A lo mejor hay 1.000.000 de euros, sugirió uno de los chicos, un rubio alto que llevaba una camiseta con el logotipo de la universidad local. Sí, y luego nos detendrán por robo, objetó una chica morena con gafas. No, gracias. No quiero arruinar mi futuro por una broma estúpida. ¿Y si hay algo importante ahí dentro? ¿Papeles o medicamentos?, sugirió otro tipo con una graciosa perilla. Finalmente, tras mucho discutir, los estudiantes decidieron ir a la administración del parque. Harrison los siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de sorpresa y orgullo. No podía precisar el sentimiento. A última hora de la tarde, Wells se sentía completamente agotado, no tanto física como emocionalmente. Sus creencias, que creía inquebrantables, se desmoronaban ante sus ojos. El sol ya se estaba poniendo, coloreando el cielo con delicados tonos rosas y naranjas. Harrison estaba sentado en el mismo banco donde había comenzado el experimento, observando a los últimos visitantes del parque. Hacía tiempo que la policía se había llevado la maleta, y la gente continuaba con su habitual descanso de los sábados, sin saber que se habían convertido en participantes de un insólito experimento social. Lucas, que llevaba todo el día siguiendo discretamente a su jefe a una respetuosa distancia, se acercó a Wells. «¿Qué conclusiones, señor?», preguntó con cautela, tomando asiento a su lado. Harrison guardó silencio durante largo rato antes de contestar. Miró a los niños que jugaban a lo lejos, a la pareja de ancianos que paseaba tranquilamente por el callejón, al joven artista que recogía apresuradamente sus provisiones en una bolsa. «No lo sé, Lucas», dijo finalmente. «Sinceramente, no lo sé. Todo en lo que he creído en los últimos años, parece que he estado equivocado todo el tiempo». Se volvió hacia su ayudante y a Lucas le sorprendió la expresión de su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, en los ojos del jefe no se leía una cínica indiferencia, sino algo parecido a esperanza. ¿Sabes qué es lo más asombroso?, Harrison continuó. Siento alivio. Todos estos años he vivido con la certeza de que el mundo estaba lleno de mentiras e intereses personales. Veía a cada persona como un tramposo o un ladrón en potencia. Y eso me desgastó, Lucas. No me había dado cuenta hasta hoy cuando he visto otra cara de la naturaleza humana. Lucas sonrió. Quizá ese sea el resultado más importante del experimento, señor. No las estadísticas o las conclusiones científicas, sino el cambio en su propia percepción del mundo. Wells asintió. Probablemente tenga razón, pero necesito tiempo para darle sentido a todo esto. Lo de hoy lo ha puesto todo patas arriba. Me siento como alguien que ha vivido toda su vida en una cueva oscura y de repente sale a la luz del sol. Es doloroso y maravilloso a la vez. Permanecieron sentados en silencio un rato más, cada uno pensando en sus cosas y observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían por el horizonte antes de abandonar el parque e irse a casa. Unas horas más tarde, Harrison Wells ya estaba sentado en el despacho de su casa, mirando por la ventana panorámica Múnich de noche. La ciudad centelleaba con miles de luces, pero Harrison no reparaba en esta belleza. Sus pensamientos estaban muy lejos, vagando por los laberintos del pasado y el presente. El último día había puesto patas arriba su visión del mundo. El experimento, que pretendía ser una confirmación de sus cínicas opiniones sobre la humanidad, le había provocado inesperadamente un profundo cambio interior. Harrison recordó a la joven madre que no había dudado en llamar a la policía cuando encontró la maleta. Volvió a ver ante sus ojos el rostro de un anciano que explicaba por qué no se debían coger las pertenencias ajenas. Aquellas personas, tan diferentes pero unidas por un sentido común de honradez y decencia, no encajaban en su anterior imagen del mundo. «¿Por qué?», susurró Wells, volviéndose hacia su reflejo en el cristal.
¿Por qué me he negado a ver lo bueno de la gente durante tanto tiempo? Cerró los ojos y los recuerdos llegaron en oleadas. 25 años atrás. Harrison, joven y ambicioso, estaba empezando en el mundo de los grandes negocios. Creía en el juego limpio, en que el trabajo duro y el talento conducen sin duda al éxito. Su primer proyecto serio fue una tecnología de reciclado de residuos respetuosa con el medio ambiente. Harrison lo puso todo: dinero, tiempo y alma. Creía que estaba haciendo del mundo un lugar mejor, pero el mundo no estaba preparado para el cambio. Las grandes corporaciones que se beneficiaban de mantener su estatus iniciaron una guerra contra su empresa. Sobornos a funcionarios, relaciones públicas en negro, espionaje industrial. No se detuvieron ante nada. Harrison luchó desesperadamente. Creía en la justicia, en que la verdad prevalecería, pero cada día traía nuevas decepciones. Las personas en las que confiaba le traicionaron una a una. El golpe final fue la traición de su mejor amigo y socio, Victor. El hombre al que Harrison consideraba un hermano había vendido los secretos de su tecnología a un competidor y, a cambio, había obtenido un puesto en el consejo de administración de una gran empresa. La empresa de Harrison quebró. Su sueño se hizo añicos. Pero fue aún más doloroso darse cuenta de que las personas en las que había confiado eran capaces de un acto tan despreciable. A partir de ese día, algo dentro de Harrison Wells se rompió. Se juró a sí mismo que nunca más se permitiría ser ingenuo, que nunca más volvería a confiar en la gente. Pasaron los años. Harrison se levantó de las ruinas, construyó un nuevo imperio. Pero ahora jugaba con otras reglas. Se volvió duro, cínico, despiadado. Veía a todo el mundo como un enemigo potencial o una herramienta para lograr sus objetivos. Su nueva filosofía le trajo el éxito en los negocios, pero le devastó el alma. Harrison se rodeó de lujos, pero se sentía cada vez más solo. No confiaba en nadie, ni siquiera en su propia familia. Victoria, su mujer, no soportaba esta alienación. «Te has convertido en un monstruo, Harrison», dijo antes de irse. «Ya no reconozco al hombre con el que me casé». Pero ni siquiera eso le hizo cambiar. Wells solo se fortaleció aún más en su creencia de que todos los hombres acaban traicionando. Y ahora, mirando la ciudad por la noche, Harrison se permitió cuestionar lo correcto de su camino por primera vez en años. «¿He estado equivocado todo este tiempo?», susurró. «¿No es el mundo tan malo como yo creía?». Las imágenes de las personas que había conocido hoy en el parque volvieron a pasar ante sus ojos. Su sinceridad, su disposición a ayudar a un extraño, su honestidad, no encajaban en su imagen habitual del mundo. Harrison sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran lágrimas de comprensión, las lágrimas de un hombre que de repente se había dado cuenta de cuánto tiempo había sido prisionero de sus propias ilusiones. «¿Qué he hecho?», susurró, hundiéndose en su silla. «¿Cuántas oportunidades he perdido? ¿Cuántas relaciones he arruinado por culpa de mi desconfianza?». Harrison pensó en su hija Aurora. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenía una conversación de verdad con ella? ¿Cuánto hacía que no se interesaba por su vida, por sus sueños? Siempre había pensado que mantenerla económicamente era cumplir con su deber de padre. Pero ahora se daba cuenta de lo equivocado que estaba. Wells cogió el teléfono, quería llamar a su hija ahora mismo para disculparse por todo, pero se detuvo. No se puede tener una conversación así por teléfono. Necesitaba reunirse en persona, mirarla a los ojos. «Mañana», decidió. «Mañana empezaré a hacer las cosas bien». Harrison se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad tenía vida propia. Miles de personas se apresuraban a ocuparse de sus asuntos. Por primera vez en muchos años, Wells no los vio como enemigos o competidores potenciales, sino como gente corriente, con sus sueños, sus problemas, sus alegrías y sus penas. «He vivido en la oscuridad durante mucho tiempo», pensó. «Pero ahora tengo la oportunidad de cambiar todo eso. Una oportunidad de aprender a confiar de nuevo, a amar, a creer en la gente». Harrison respiró hondo. Se sentía como un hombre que despierta tras una larga pesadilla. El camino que tenía por delante era difícil,
un viaje para replantearse la vida, corregir errores y reparar relaciones rotas. Pero por primera vez en años, Harrison Wells sintió la fuerza y el deseo de recorrer ese camino. «Gracias», susurró, dirigiéndose a todos aquellos desconocidos del parque que, sin saberlo ellos mismos, le habían ayudado a ver. «Gracias por devolverme la fe en la humanidad». Con estos pensamientos, Harrison se fue a la cama. Mañana le esperaba un nuevo día y el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que había lugar para la confianza, la compasión y la esperanza. La mañana encontró a Harrison Wells en su escritorio. Había estado despierto toda la noche, sumido en sus pensamientos sobre su vida, sobre la gente, sobre cómo habían cambiado las cosas en los últimos días. Tenía ante sí una hoja de papel escrita con su caligrafía. Era un plan, no el plan de negocios al que se había acostumbrado a lo largo de los años, sino un plan para cambiar su propia vida. El primer punto era restablecer una relación con Aurora. Harrison miró la fotografía de su hija sobre el escritorio. ¿Cuántos años habían pasado desde la última vez que habían mantenido una conversación de verdad? Ni siquiera sabía qué hacía ella ahora, con qué soñaba. Wells cogió el teléfono y, venciendo su resistencia interior, marcó el número de su hija. «¿Diga?» La voz de Aurora sonó sorprendida. Estaba claro que no esperaba una llamada de su padre a esas horas. «Aurora, soy yo». Harrison sintió que le temblaba la voz. Me gustaría conocerte. Para charlar, si no te importa, claro». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Harrison contuvo la respiración, esperando una respuesta. «De acuerdo, papá», dijo finalmente Aurora. «Quedamos esta noche, en ese café al que solíamos ir cuando era pequeña. ¿Te acuerdas?» «Claro que me acuerdo». Harrison sintió que un nudo le subía a la garganta. «Gracias, cariño. Allí estaré». Colgando el teléfono, Wells desvió la mirada hacia el siguiente punto de su plan: cambiar la política de la empresa. Recordó dónde había empezado en los negocios, con el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Una vez soñó con una tecnología limpia. ¿Qué le impedía retomar esa idea ahora? Harrison pulsó el botón del interfono. «Lucas, convoca al Consejo de Administración para las 2 de esta tarde. Tengo que hacer un anuncio importante». Wells pasó las horas siguientes preparando la reunión. Revisó informes financieros, analizó el mercado, preparó una presentación. Pero esta vez, su objetivo no era aumentar los beneficios a toda costa, sino encontrar un equilibrio entre los negocios y la responsabilidad social. Cuando llegó el momento de la reunión, Harrison se sintió como si volviera a ser aquel joven empresario, lleno de entusiasmo y fe en un futuro mejor. «Señores», empezó, recorriendo con la mirada los rostros sorprendidos de los directores. «Hoy quiero ofrecerles una nueva dirección para nuestra empresa. Durante mucho tiempo hemos perseguido el beneficio, olvidando el impacto que tenemos en el mundo que nos rodea. Es hora de cambiar eso». Harrison pasó la siguiente hora hablando de la nueva estrategia, la inversión en proyectos medioambientales y los programas de apoyo social a los empleados y las comunidades locales. Pudo ver el desconcierto y el escepticismo en las caras de algunos directores, pero eso no le detuvo. «Comprendo sus dudas», dijo al final. «Pero créanme, esto no es solo una moda. Es la única manera de seguir siendo relevantes en un mundo cambiante. Podemos convertirnos en líderes de un nuevo negocio responsable. Y estoy seguro de que a largo plazo esto nos traerá no solo satisfacción moral, sino también éxito financiero». Para su sorpresa, la moción fue aprobada por mayoría. Parece que no era el único que sentía la necesidad de un cambio. Al salir de la sala de reuniones, Harrison sintió una ligereza que no había experimentado en años. Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo estaba realmente orgulloso de lo que hacía. Por la noche, sentado en una pequeña y acogedora cafetería, Harrison esperó nervioso a que apareciera su hija. Cuando Aurora entró, apenas la reconoció, tan crecida y hermosa se había vuelto. «Hola, papá», le dijo, sentándose frente a él. «Hola, cariño», sonrió Harrison, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Me alegro mucho de verte». Hablaron largo rato. Harrison le contó a su hija su experimento, cómo había cambiado su percepción del mundo. Se disculpó por los años de distanciamiento,
por su frialdad y falta de atención. Aurora escuchó en silencio, pero poco a poco el hielo de sus ojos empezó a derretirse. Al final de la velada, incluso le habló a su padre de su trabajo en una pequeña organización benéfica que ayudaba a niños desfavorecidos. «Sabes, papá», se despidió, «siempre tuve la esperanza de que algún día recordarías cómo eras antes. Me alegro de que por fin haya llegado ese día». Se abrazaron, y Harrison sintió que algo en su interior que llevaba años congelado empezaba a descongelarse. Las semanas y meses siguientes fueron una época de grandes cambios para Harrison Wells. Revisó por completo las políticas de su empresa, haciendo hincapié en la responsabilidad social y las iniciativas medioambientales. Para su sorpresa, esto no solo no afectó a los beneficios, sino que atrajo a nuevos inversores y socios que compartían sus nuevos valores. Pero lo más importante fue que su actitud hacia las personas cambió. Harrison empezó a darse cuenta de lo bueno que le rodeaba. Vio a los empleados de su empresa implicarse con entusiasmo en proyectos benéficos. Vio a desconocidos ayudándose en la calle. Escuchó las historias de Aurora sobre niños cuyas vidas cambiaron gracias al apoyo y la atención. Poco a poco, Harrison empezó a darse cuenta de que el mundo no se divide en blanco y negro. Todas las personas son buenas y malas, pero ahora optaba por ver lo bueno, por creer en lo mejor de las personas. Y, sorprendentemente, esto empezó a cambiar la realidad que le rodeaba. Un día, un año después de su insólito experimento, Harrison volvió al mismo parque. Se sentó en el banco, donde una vez había dejado su maleta con dinero, y pensó en lo mucho que había cambiado su vida durante ese tiempo. Una anciana se sentó a su lado. Sacó pan de su bolso y empezó a dar de comer a las palomas. Harrison observó la escena con una sonrisa. «Bonito día, ¿verdad?», dijo la mujer volviéndose hacia él. «Sí, maravilloso», respondió Harrison. «Sabe, una vez pensé que el mundo estaba lleno de maldad y egoísmo, pero ahora veo cuánta bondad nos rodea». La mujer sonrió. «El mundo es como lo vemos, joven. Si buscas la bondad, seguro que la encuentras». Harrison asintió, sintiéndose abrumado por la gratitud, por esta mujer sabia, por la gente que había conocido en este parque hacía un año, por todos los que le habían ayudado a volver a creer en la humanidad. Se dio cuenta de que su viaje no había hecho más que empezar. Aún le quedaba mucho trabajo por delante, en sí mismo, en su empresa, en las relaciones con sus seres queridos. Pero ahora tenía fe. Fe en las personas, fe en el futuro, fe en que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en el mundo. Harrison Wells se levantó del banco y caminó por el callejón, disfrutando del día soleado. Se sentía como un hombre que había redescubierto la belleza de la vida, y estaba decidido a no perderse ni un solo momento de esta nueva vida, llena de esperanza y bondad. Querido oyente, antes de continuar con esta historia, tengo una pequeña solicitud. Si te gustan mis historias, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. También me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Es importante para mí y me ayudará a mejorar el contenido. Muchas gracias por tu apoyo.